dejando a entrar a las personas que se nos están juntando en esta hora. ¿Cómo estás, César? Hola Oscar, pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez contigo, con Mary, con vuestra gente, que siempre es un gustazo poder hablar de cuestiones de historia de las religiones, que es una pasión compartida con todos vosotros. Así que feliz, en mi salsa. Los que están entrando en directo seguro que ya te conocen del programa anterior. Los que te estén viendo por primera vez en YouTube, en nuestro canal, porque César tiene su propio canal en Ultreira, canal Ultreia, perdón. Los que te estén viendo por YouTube por primera vez, que paren este vídeo y se vayan al anterior primeramente, donde te presentamos oficialmente con tus cualificaciones, con el trabajo que estás haciendo, con los proyectos que ya has emprendido y con una presentación que nos encantó a todos, que tiene una muy buena acogida en nuestro canal, que es el origen histórico de las religiones, donde escaneas pues desde los artículos más prehistóricos hasta un paso por los siglos anteriores a Cristo, Mesopotamia, Egipto, etcétera, etcétera, el comienzo del judaísmo, y nos quedaban los flecos de el cristianismo y el islam. No porque fueran las únicas, evidentemente está el hinduismo, que ya nos comentaste que habías estado en la India también, etcétera. Nos queda el budismo, nos queda un montón de cosas en el tintero. Pero hoy, gracias a tu buena voluntad de ofrecernos tu tiempo nuevamente, vamos a hablar de el origen histórico del cristianismo. Y para nuestros oyentes decir que le mandé un esqueleto previo a César, y César dice, bueno, es que como empecemos con esto, necesitamos 10 horas de podcast para hacerlo. Y tenía razón, así que a ver hasta dónde nos da el tiempo de exprimir la información histórica, y acordémonos que lo que César está presentando es el origen histórico. Hay muchos de nuestros oyentes que han vivido en un concepto en el cual el origen bíblico e histórico son sinónimos. Y no siempre son sinónimos. Una cosa puede ser bíblica y no necesariamente histórica. Entonces le he pedido a César que me diera un minutito para recordar a nuestra audiencia algo que en nuestro canal se repite o se ha repetido a lo largo de los años bastante, y es filtrar todo a través del concepto de Jesús. Y digo el concepto de Jesús, no la persona de Jesús. Aquellos que nos llevan siguiendo en el canal por 6 7 años se acordarán que en los estudios que tenemos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, donde hay narraciones de genocidios, de decapitaciones, de lapidaciones, etcétera, 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 y todos ellos por mandato de Dios, recordábamos a nuestra audiencia de que para ver de cuál era el origen de esas acciones, negando un origen divino en sí, o sea, un Dios que esté mandando un genocidio, hablábamos y usábamos la frase hay que filtrarlo por Jesús. Pero filtrarlo por Jesús significa filtrarlo por un concepto, no por una persona, sino por un concepto. Y ese concepto es el concepto más humanitario que se puede extraer pues, de las parábolas de Jesús, etcétera. Un concepto representado en la figura y un estudio que hicimos de Tolstoy, el destructor de la Biblia, que lo titulamos, de Tolstoy, Leo Tolstoy, que tenía un concepto de Jesús que era básicamente un concepto en el cual yo aquí, en este contexto humano, cómo tengo que actuar para con mi vecino, para con el extranjero, para con una persona que tiene una raza diferente a la mía, una religión diferente a la mía, etcétera. Pues como el buen samaritano. Amando al prójimo, respetándolo, tratando de ayudarle, de aliviar su sufrimiento.
Ese es el concepto y el filtro de Jesús que por años hemos estado compartiendo con vosotros a través de este canal. Lo digo porque hoy vamos a presentar, o bueno, César va a presentar y se va a hablar del concepto histórico de Jesús y luego el concepto bíblico de Jesús. Y el histórico y el bíblico no necesariamente van a ser lo mismo tampoco. ¿Ok? Entonces es un poquitito un preparatorio y un recordatorio para aquellos que llevan con nosotros ya por unos cuantos añitos. ¿Ok? Sin más, porque no quiero quitarte el tiempo, César, porque estoy deseoso, sentado al borde de la silla. Me gustaría empezar con una pregunta. Evidentemente, el cristianismo está unido a la palabra Cristo, Cristo está unido a la persona Jesús, de ahí el término Jesucristo, y esa persona Jesús está unida a un siglo, de hecho a la primera mitad del siglo primero, aproximadamente entre el año 27 y el año 33 es donde se sitúa, o 34 es donde se sitúan los eventos más carismáticos de esa persona. ¿Cuál es el contexto, primeramente, histórico que acoge a, a esa figura llamada Jesús de Galilea? ¿Cuál es el contexto histórico? O sea, ¿qué ocurre en el pueblo judío antes y durante para que sea tierra de cultivo de un Jesús en Galilea? Bueno, pues la verdad es que, Óscar, has empezado con una de las claves para empezar en el estudio del cristianismo primitivo y de la figura de Jesús histórico. Básicamente porque muchas de las cuestiones y muchos de los planteamientos que se hacen desde quizá un sector apologético, ¿no? Que pretende sostener esa fe con argumentos históricos, resulta que son perfectamente explicables no desde una posición de Jesús como ser divino, sino desde el complejo judaísmo de ese primer siglo, ¿no? El llamado judaísmo del Segundo Templo, porque toda la región es un mosaico político, cultural y religioso enormemente complejo, ¿no? Son sobre todo dos, tres regiones las que nos interesan, ¿no? Que son Judea, Samaria y Galilea, ¿no? Las tres están bajo dominación romana desde el año 63 antes de la era cristiana, ¿no? Cuando Pompeyo conquista la ciudad de Jerusalén en el marco de una guerra civil entre los dos últimos asmoneos, ¿no? Que son dos hermanos, uno que quiere el puesto del primogénito. Bueno, ahí hay un lío político familiar importante. El caso es que Roma, que todavía es una república, llega a la región y también, pues como uno de los grandes actores internacionales de ese momento, pues en el año 63, como digo, entra en la ciudad de Jerusalén y además profana el templo, ¿no? Pompeyo llega hasta el Santa Santorum del templo de Jerusalén, lo cual es, como todos sabemos, una aberración a ojos de los judíos, ¿no? Pero estas tres regiones no viven esa dominación de la misma manera, porque es verdad que hay muchos conflictos internos, hay muchas expectativas mesiánicas que se venían arrastrando en realidad desde hacía unos 400 años. Hay conflictos económicos también entre clases sociales muy pujantes y clases sociales claramente desfavorecidas, y también una importante diversidad religiosa, ¿no? Entonces, el contexto es bastante más complejo de lo que imaginamos cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces, claro, tenemos lo que es la zona de Judea como el corazón religioso del judaísmo, sin ninguna duda, ¿no? Jerusalén con su templo como el centro del culto, de la identidad nacional y de la memoria del pueblo de Israel. Lo que ocurre es que cuando Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era cristiana, uno de sus hijos, de los pocos que sobreviven, porque ya sabes que la vida familiar de Herodes da para una novela, porque efectivamente el hombre
padecía de manía persecutoria y pensaba que todo el mundo quería matarle. En algunos casos tenía razón en sospechar eso, pero en otros no. Entonces eliminó a muchísimos miembros de su familia, pero hubo algunos hijos que le sobrevivieron y entre ellos estaba Herodes Arquelao, ¿no? Este Arquelao que hereda la región de Judea junto con Samaria e Idumea, es un gobernante al parecer tan nefasto que los propios judíos le piden al emperador Augusto que le destituya. Entonces, en el año 6 de la era cristiana, Judea deja de ser, ya no era un reino realmente, era una etnarquía, pero deja de ser eso y se convierte en provincia romana. Entonces, ya pasa a estar bajo procuradores romanos, entre ellos Poncio Pilato, ¿no? Entonces, la capital se traslada a Cesarea. Entonces, la presencia militar romana en Jerusalén era bastante elevada, también por lo sensible religiosamente hablando que era la ciudad, y el hecho de que en la ciudad santa hubiera tanta presencia militar romana también caldeaba un poco el resentimiento popular de los judíos, ¿no? Al mismo tiempo tenemos en esa misma ciudad a los saduceos, que son las élites sacerdotales que están vinculadas con el templo, que son colaboracionistas de Roma. No por probablemente ningún interés específico más allá de intentar mantener el orden, para que no hubiera precisamente ningún problema que conllevara una, como lo que años después ocurrió, ¿no? Las guerras judeo-romanas. Otra rama del judaísmo importante, que era la de los fariseos, ¿no? Que estos sí que estaban un poquito más repartidos, no solamente habitaban Judea, también había en Galilea, ¿no? Que se dedicaban más a discutir, a debatir sobre la correcta observancia de la ley a través de las interpretaciones que hacían. Y luego estaban también los esenios, que vivían en comunidades un poquito más apartadas, tanto en las ciudades como en el desierto, buscando un modelo de vida pura, ¿no? Entonces, al final la región de Judea era como una olla a presión, porque, claro, estaba la población sometida a elevados impuestos que pagaban tanto al templo como a las arcas romanas, casos de corrupción constantemente, desigualdad y ese deseo de expectativas mesiánicas que conllevaba, lógicamente, la liberación nacional por parte de los opresores, que en este caso eran el Imperio Romano. Luego, la región de Samaria que estaba entre Judea y Galilea, ¿no? Que era como una suerte de territorio ahí fronterizo, que también tenía una identidad propia y que también era conflictiva con sus vecinos judíos del sur, una polémica que probablemente se remonta a la época de la dominación persa. Y aunque los samaritanos también reconocían la Torá, como los judíos, aunque la Torá samaritana es ligeramente diferente, pero la clave de la distinción está en que los samaritanos consideraban, y todavía consideran, que el lugar sagrado donde Dios debe tener su santuario es en el monte Garizim, y no aceptaban, por tanto, la autoridad religiosa de Jerusalén y de su templo. Entonces, por regla general, los samaritanos y los judíos se consideraban mutuamente impuros. Así que el trato entre ellos era mínimo, siempre lo evitaban, siempre que podían, y desde luego tenso. Pero también es verdad, y esto es importante para entender a Jesús, que había maestros de la ley y había profetas que veían en los samaritanos a los descendientes de las 10 tribus del Reino del Norte, ¿no? Por eso les consideraban fundamentales para el Israel restaurado, ¿no? En la teología de la restauración de Israel, que aparece ya en la literatura profética, pues existen estos personajes que consideran que los samaritanos son parte necesaria de ese plan, ¿no? Entonces, así Jesús, cuando aparece en los evangelios en territorio samaritano, o cuando enseña en el evangelio según Lucas la parábola del buen samaritano, ¿no? Pues al final se le ve como abogando por ese Israel de la restauración, llamando a superar esos muros, ¿no? De enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Y luego la tercera región, claramente la más importante para lo que nos toca, es Galilea. Galilea, que es el territorio más ubicado al norte de estos tres, era bastante distinta a Judea y Samaria, porque ya hemos dicho que desde el año 6 Judea y Samaria forman, junto con Idumea al sur, la provincia romana de Judea, pero Galilea no. O sea, Galilea contaba con control romano, es verdad, pero todavía estaba gobernada por un etnarca que era otro de los hijos de Herodes, que es el famoso Herodes Antipas, el que le corta la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, el prefecto romano no tiene jurisdicción directa en Galilea. Entonces, Galilea era más rural, era más mixta culturalmente hablando, tenía presencia de población judía, pero también tenía muchos elementos helenistas.
ciudades muy romanizadas como Séforis o Tiberíades. De hecho, los judíos de Judea se referían despectivamente a Galilea como la Galilea de los paganos, ¿no? O sea, de las naciones, de los goyim, ¿no? De los gentiles. De Entonces, los claro, gentiles. al final era también una cosa mala. Galilea era como un territorio casi casi silvestre, asalvajado para los judíos de Judea, ¿no? Entonces, claro, era una tierra fértil muy dedicada al campesinado y esto también se ve mucho en las parábolas de Jesús, ¿no? Que es interesante que provenga de una familia de trabajadores de la madera y de la piedra, pero en cambio sus parábolas no reflejen esa realidad profesional, sino que estén centrados casi todos en el mundo de la pesca y el mundo de la agricultura. Entonces se nota que son las dos grandes actividades, ¿no? Que hay en Galilea. Pero también es cierto que muchos campesinos, muchos pescadores, pues viven endeudados por los impuestos y la concentración de tierras en manos de los poderosos, ¿no? Entonces, al final, este descontento social general existente en Galilea explica muy bien por qué surgieron tantos movimientos carismáticos, tantos profetas populares y tantos grupos de resistencia en Galilea, como los celotes de Judas el Galileo, el grupo de Juan el Bautista o el del propio Jesús. Entonces, al final, Jesús crece en un mundo que está atravesado por la pobreza, la expectativa escatológica y un profundo deseo de justicia. Entonces, bueno, al final esta es un poco el marco en el que nace y crece Jesús y en el que se mueve, ¿no? Entonces es un cruce de tensiones, ¿no? Roma dominando por un lado, un templo centralizando el poder y colaborando con el opresor, grupos religiosos en disputa, campesinos explotados, minorías religiosas marginadas. Entonces, claro, eso podía estallar en cualquier momento y así ocurrió. Ujú. En ese contexto histórico aparece esa figura de Jesús Mm, que digamos, soltar ya el conejo desde el principio, existió un Jesús de Galilea, históricamente hablando, me refiero. mm. Sí, históricamente hablando, el consenso actual es que sí. Ahora bien, esto es importante y esto tú ya lo has dicho, pero yo quiero recalcarlo por si alguien se lo ha perdido. Es Ujú. muy importante distinguir al Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Mm? O sea, el histórico es el judío Galileo que recorrió Galilea predicando la inminencia del reino de Dios, que reunió discípulos y que generó suficiente controversia como para llevarle a la muerte. Y por otro lado, el Cristo, es decir, el Mesías, porque son la misma palabra, Cristo es simplemente la forma griega del hebreo Mashiach, ¿no? Significa ungido, entonces es un título, no un nombre, aunque posteriormente se convirtiera en un nombre y ya la gente habla de Jesucristo como si fuera un nombre propio, pero en realidad es un título, Cristo que significa Mesías, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que sus seguidores desarrollaron, ya como Hijo de Dios, como resucitado, como Mesías para toda la humanidad, ¿no? Entonces, claro, según la crítica bíblica, ambas figuras no es que se excluyan, pero sí son perspectivas distintas de análisis, porque una figura pertenece a la historia y la otra pertenece a la teología. Entonces, sí, el consenso es que existió. Y existió porque hay suficiente evidencia de ello. Claro. Y eso es importante no solo para los que nos están escuchando, sino para la mente más secular y, y desconfiada, Mm, porque en muchos momentos, cuando se desafía ciertos conceptos que aparecen de la figura de Jesús en los evangelios, por mm, ejemplo, su nacimiento en Belén, sus ciertas obras milagrosas, etcétera, personas de la fe dicen, ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que Jesús no existió. Porque están haciendo, digamos, esa amalgama entre el relato bíblico, teológico, como tú bien dices, am, y la figura de... O sea, no están haciendo la diferencia entre la persona y el personaje, podríamos decirlo de esa manera. Así como, por ejemplo, en el anterior programa hablábamos de Moisés o hablábamos de ciertos mitos que tienen muchísimo más volumen de mito que de persona.
¿ok? Como más naciendo en la imaginación de un contexto nacionalista judaico. Aquí sí que existe una diferenciación entre la persona y el personaje. De hecho, am, ¿dónde posiblemente esa persona, históricamente hablando, nació? ¿En Nazaret o en el relato de Belén que a día de hoy, que estamos en diciembre, sabemos que va a haber representaciones en iglesias, va a haber representaciones del portal de Belén en Madrid, en las calles, con las luces, con los villancicos, etcétera, con, con el burrico, con etcétera. ¿Dónde posiblemente, históricamente, Jesús nació? Pues en Nazaret. En Nazaret, y esto lo sabemos por varias cosas. Primero, porque Pablo, que es el primero que escribe, no menciona nada del nacimiento ni de un origen en Belén, pero bueno, en su caso no es tampoco extraño porque la vida de Jesús no le interesa en absoluto. Pero a Marcos sí. Marcos, el autor detrás del Evangelio según Marcos, que escribe unos 20 años después de Pablo, es el primer, entre muchas comillas, biógrafo, ¿no? Que se preocupa por la vida de Jesús. Y Marcos no habla de un nacimiento en Belén. De hecho, en Marcos 6.1, cuando dice que Jesús regresa a Nazaret, para predicar en la sinagoga, etcétera, la palabra que utiliza en griego, que esto también es importante, la importancia fundamental de estudiar griego koiné para leer los evangelios en su lengua original, porque nos perdemos muchas cosas en las traducciones, porque al final, quieras que no, las traducciones también están tamizadas por una perspectiva teológica que se ha ido acumulando durante siglos. Pero los textos en griego koiné original nos dan la perspectiva que quieren transmitir sus autores, ¿no? Entonces, Marcos en 6.1, la palabra en griego koiné que utiliza para referirse a Nazaret es patris, que de ahí viene patria, ¿no? Ujú, Bueno, pues patris en griego koiné significa lugar de origen, lugar de nacimiento. No es como también se escucha mucho, no es que en Nazaret le criaron y le educaron y creció y por eso se llama Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, o Jesús el Nazareno y no Jesús el Belenita. No, mire usted, o sea, Marcos lo deja clarísimo. Este señor ha nacido en Nazaret. Segundo motivo, las únicas referencias que hay en todo el Nuevo Testamento, no ya en los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento al nacimiento belenita, son en los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas. Por cierto, contradictorios, porque en Mateo la Sagrada Familia ya vive en Belén y en Lucas se tienen que desplazar hasta Belén desde Nazaret porque vivían en Nazaret. Y además también los propios autores lo dicen, es para que se cumpla la profecía, ¿no? La profecía de Miqueas que dice que de Belén ha de nacer el Mesías y tal. Pero es que es interesante porque en el resto del Evangelio de Mateo y de Lucas no vuelve a aparecer el origen belenita por ningún lado, lo que ha llevado a no pocos historiadores a considerar que esos capítulos 1 y 2 son añadidos posteriores de principios del siglo segundo. Pero es que vamos más allá, es que el Evangelio según Juan, que es el último que se escribe, tampoco dice nada de un origen belenita que podría haberlo utilizado perfectamente, porque de hecho en el propio Evangelio, según Juan, uno de los argumentos que utilizan los judíos para negar el mesianismo de Jesús es, ¿acaso el Mesías no debía nacer en Belén? ujú, ujú. Es decir, no hay una tradición lo suficientemente asentada en el propio Nuevo Testamento, en los propios Evangelios, para afirmar que Jesús tuvo un nacimiento belenita. Lo que ocurrió muy probablemente es que unos cristianos de la comunidad de Mateo y de la comunidad de Lucas, probablemente de segunda generación, una vez que los evangelios mateano y lucano ya están escritos, introducen, incluyen esos capítulos uno y 2 que contienen las genealogías, que también se contradicen entre ellas, y los relatos de la infancia, que se contradicen entre ellos. Porque son comunidades distintas, que no se conocen, que persiguen objetivos distintos, con sensibilidades espirituales y teológicas distintas. Es decir, o sea, los capítulos unidos de Mateo y Lucas daría para otra charla porque es un tema apasionante. Pero quedémonos con esto. O sea, todo parece apuntar claramente que Jesús nació en Nazaret. Ya. De hecho, esos capítulos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo primero, y el de Lucas, cuando habla el capítulo 3 son, podríamos decir, apologetics, ¿cómo sería eso en español? Sí, Apologetics, apologéticos. apologéticos, Mm. como precisamente como respuesta a aquel.
aquella visión judaica en la cual el Mesías tiene que venir de la casa de David. Entonces no puede ser que sea eh, de Galileo, que Mm. no puede ser que sea de Nazaret, porque tiene que nacer de aquí. Ah, que tiene que nacer de ahí, no te preocupes. Te damos la evidencia de que ha nacido ahí, para como respuesta a una acusación negando que Jesús fuera el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. ¿Ok? Mm. Bueno, también es verdad que el pueblo judío esperaba distintos mesías. O sea, no todos los judíos esperaban la misma idea de mesías. Había quienes esperaban uno, había quienes esperaban dos, había quienes esperaban un mesías humano, otros un mesías angélico. O sea, la concepción también de ese mesías esperado variaba mucho. Y de hecho ahí está también la propia evidencia. O sea, Pablo cree que Jesús es el mesías, pero no le da ninguna importancia al lugar en el que nació. Marcos lo mismo, dice que nació en Nazaret y no tiene ningún problema con eso. Juan exactamente igual, quiero decir, todos ellos creen que Jesús era el Mesías, pero ninguno de ellos considera que sea importante o relevante que nazca o no nazca en Belén. Ujú, Entonces, había también muchas opiniones distintas sobre quién tenía que ser el Mesías. Lo que sí podemos asegurar es que para esos autores de la comunidad mateana y lucana es fundamental que Jesús nazca en Belén. ujú. Pero se le ocurren de maneras distintas, porque ya te digo, en Mateo ya tienen su casa allí y en Lucas se tienen que trasladar allí. Pero lo importante es que nazca en Belén, para que se Sí. cumpla la profecía de Miqueas de tal. Pero Pablo y los autores de Marcos y de Juan, la profecía de Miqueas les daba exactamente igual. Una de las cosas que hemos comentado en estudios en el canal es el hecho de que en el contexto cristiano, los cuatro evangelios se complementan el uno con el otro. Sin embargo, una de las frases que hemos usado es el hecho de que cuando tras Marcos aparece Mateo, y no es Mateo, evidentemente, como tú bien has dicho, es la escuela mateánica, y luego tenemos la escuela de Lucas, la escuela de Juan. Cuando el libro de Mateo viene, no es para complementar a Marcos, es para corregir a Marcos. Y Totalmente. cuando Lucas sale, no es para complementar a Mateo, es para corregir a Mateo. De hecho, Lucas empieza diciendo, los eventos que te voy a dar, querido Teófilo, los he alineado bien y los tengo todos bien alineados. Y claro, No, cuando no, ves... no como esa gente que, No que ha como esa intentado gente aquí ahí. contar estas historias y tal. Sí, o sea, es así. O sea, es totalmente así. Porque, claro, o sea, al final es eso, cada comunidad vive en circunstancias distintas. Entonces, claro, el autor detrás de Mateo escribe para un público muy distinto al público que tiene el autor de Lucas. Entonces, Ujú. claro, o sea, también tienen sus tradiciones propias. O sea, cada autor no está pensando en que en algún momento esos textos se unirán en un solo libro que leerán los cristianos siglos después, básicamente porque consideraban que el fin del mundo se iba a acabar pronto, por lo tanto, no tiene ningún sentido que pensar, que pudieran llegar a pensar eso. Pero no, o sea, buscan responder a las necesidades espirituales de su propia comunidad, se preocupan por su propia comunidad. Por eso también Jesús cambia tanto entre los cuatro evangelios, ¿no? Porque tiene que ser una figura determinada para según qué comunidad y según qué necesidades tenga. Y esa comunidad que reside en un contexto histórico que ya no es el contexto histórico de la tercera década del primer siglo, No, claro. porque Pablo no escribe como un reportero de guerra siguiendo los pasos de Jesús. Marcos no escribe de esa misma manera tampoco, ni el resto de los evangelios. Cronológicamente, aproximadamente con una horquilla de Mm, tiempo, ¿cuándo son escritos los primeros referencias que tenemos publicadas en la Biblia? Primero en las epístolas de Pablo, ujú, luego Marcos, Mateo, Lucas, Juan, mm. Lucas, Hechos, Juan, Sí. aproximadamente. Mm.
Bueno, o sea, es verdad que ya debía haber, antes de que Pablo escribiera sus cartas, ya debía haber material escrito, que no ha llegado hasta nosotros, pero es presumible que lo había, por ejemplo, un primitivo relato de la pasión, ¿no? Vinculado con la iglesia de Jerusalén. Pero lo primero que conservamos que ha llegado hasta nosotros en el Nuevo Testamento es la primera carta de los tesalonicenses, que la escribe Pablo en torno al año 50, 51 aproximadamente. Y el resto de sus 7 cartas auténticas, ¿no? Porque esa es otra. O sea, no todas las cartas que la tradición eclesiástica ha identificado con Pablo como autor son de Pablo, ¿no? Solamente son 7. El resto son las llamadas cartas deuteropaulinas, ¿eh? Que ahora ya la buena parte de la crítica cristiana la reconoce también, esa doble autoría. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Las cartas auténticas de Pablo, él las escribe en los años 50, ¿no? Del siglo primero. Luego llega Marcos, que lo hace entre el 70 y 75. Mateo y Lucas, que en principio no se conocen entre sí. Los dos parten de Marcos, ¿no? El Evangelio según Marcos sí que circula entre las distintas iglesias, pero Mateo y Lucas parecen no conocerse. Y tanto Mateo como Lucas escriben entre los años 80 y 90, más o menos. Luego, el libro de Hechos está en bastante discusión, su fecha, porque se coloca entre finales del siglo primero, principios del siglo segundo, pero es difícil concretar más. Y para el Evangelio según Juan estaríamos hablando de entre los años 90, 100, 110, como muy tarde. Entonces, ese sería un poquito más o menos la progresión, ¿no? Y Ujú. luego también es verdad, una vez terminado el Evangelio según Juan, lo último que se escribe en materia de evangelios son los últimos versículos, desde el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos. Eso es lo último. O sea, el final de Marcos es un añadido del siglo segundo porque recopila todo lo de Mateo, Lucas y Juan. Todo lo que ha pasado en el resto de evangelios. Hay un editor final en Marcos, que es verdad que como el evangelio según Marcos, su final original es muy ambiguo, tiene claramente que añadirle un final pleno, ¿no? Completo. Entonces toma elementos de los otros 3 evangelios. Entonces, la cosa es, Marcos es el primero que escribe, Mateo y Lucas se inspiran en Marcos y en el hipotético documento Q, ¿no? Este famoso documento con dichos de Jesús. Luego, si queremos colocar hechos también, que forma parte de la escuela lucana, podemos hacerlo. Si no, el Evangelio según Juan, hechos y final de Marcos. Ujú. O sea, en el mejor de los casos estamos hablando de aproximadamente 20 años con Pablo desde el fallecimiento de Jesús Ujú. y luego, evidentemente, pues 30, 40, 50 años, 60 años después. Sí, ¿Ok? progresivo. Sí. Y eso, lo que, como tú bien dices, lo que nos llega a nosotros. Y ese documento Q, que muchas personas, que ahora que lo acabas de comentar, ha sido la primera vez que lo ha escuchado. Ese documento Q, para el beneficio de las personas que nos están escuchando, es, pues, las fuentes, digamos, anteriores pedacitos, pues, o bien sea el camino de doloroso de Jesús, o bien sea la crucifixión, o bien sea extractos de una Santa Cena, cómo organizar una Santa Cena, etcétera. Pequeños documentos o fuentes originales que luego de ahí pues se van añadiendo más cosas, añadiendo más cosas, e incluso muchas veces documentos que no están escritos necesariamente en griego, sino que están escritos muy posiblemente en hebreo o lo diré porque ahora he tenido un... En arameo. En arameo, en arameo. Sí, bueno, o sea, es verdad que es complicado porque al final el documento Q o fuente Q es una hipótesis, simplemente Mm, básicamente es una hipótesis que a día de hoy es la más aceptada, pero es una hipótesis porque no se ha encontrado evidencia, pero sí es cierto que es una hipótesis que explica muy bien lo que se denomina el problema sinóptico. El problema sinóptico viene a ser, dicho en términos muy generales, pero para que se me entienda, viene a ser cómo es posible que Mateo y Lucas, que, insisto, no se conocen porque el nivel de contradicciones que tienen es abrumador, entonces no se conocen entre sí, los dos se inspiran en Marcos, pero hay dichos, y solamente ocurre con dichos,
con enseñanzas que están casi al pie de la letra plasmados en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Es decir, esta hipótesis plantea que hubo una segunda fuente, aparte de Marcos, que Marcos no conocía, porque en Marcos eso no aparece, pero que utilizan tanto la comunidad mateana como la comunidad lucana para plasmarlo en sus evangelios. Y son solamente dichos, enseñanzas de Jesús. Entonces, es eso, es hipotético, porque no tenemos evidencia de ello, pero es una hipótesis que explica muy bien y que resuelve este llamado problema sinóptico. Ujú. Y ahí tenemos los cuatro evangelios, pero claro, muchos sabrán en su día, si te acordarás, National Geographic publicó el Evangelio de Judas. Tenemos el Evangelio de Tomás, por lo menos lo que va sonando, ¿no? De Judas y Tomás, pero posteriormente, o incluso de una manera simultánea en esos tiempos, también surgieron como champiñones otros evangelios. Muchos de ellos, como bien sabes, por ejemplo, en el Evangelio de Judas, con dichos, que son dichos que son como lo que aquí se suele llamar bumper stickers. Bumper stickers son las pegatinas que le pones en el, en el parachoques del coche, ¿no? Del Ah. auto. Son dichos, son frasecitas, Mm, vienen a ser como proverbios, atribuidos todos ellos de una u otra manera a Jesús. Y muchos de ellos repetidos y encontrados en los mismos evangelios bíblicos que tenemos. Am, Esas fuentes, no esas fuentes, sino esos evangelios, ¿cuándo, cuándo empiezan a surgir? ¿O cuándo empiezan, digamos, a poblar las comunidades? Porque, claro, el cristianismo, no nos olvidemos que está creciendo a una velocidad sorprendente, pues se podría decir. mm. Sí, es cierto. Los dichos de Jesús en griego reciben el nombre de logia, ¿no? Como logos en singular y logia en plural. Y efectivamente, algunos de esos logia aparecen en los evangelios canónicos porque todos los evangelios apócrifos se inspiran en mayor o menor medida en los canónicos, que son los más antiguos, porque exceptuando que es verdad que todavía hay bastante discusión con respecto al, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿m? No el Evangelio de la infancia de Tomás, que ese es otro, el Evangelio de Tomás, que se considera que podría haber sido incluso una copia de ese documento Q, porque el Evangelio de Tomás solamente contiene dichos, no contiene nada de narrativa, pero hay otros evangelios apócrifos donde se desarrolla toda una narrativa, pero siempre siguiendo la línea de los evangelios canónicos, ¿no? Entonces a lo mejor cambia el lugar de nacimiento, que en lugar de ser un pesebre es una cueva, pero el nacimiento también es milagroso y virginal. Cuando el niño se pierde en el templo, ¿no? Pues resulta que ocurren más cosas, como que aparece y desaparece, se presenta en su casa y de repente vuelve al templo, pero se ha perdido en el templo, siguiendo la idea de Lucas, ¿no? O sea, todos los relatos que aparecen en los apócrifos, aunque cambien en uno o pocos o varios o muchos detalles, al final todos están basados en los canónicos. Entonces, estos evangelios apócrifos comienzan a aparecer a mediados del siglo segundo. ¿No? Estamos hablando, pues a lo mejor 130, 150 en adelante, y se van a ir extendiendo en el tiempo, en el siglo tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, o sea, va a haber evangelios apócrifos a raudales, ¿no? Y entonces, de hecho, esto es interesante porque mucha de la cristología que desarrollará el Islam en el siglo séptimo, muchos eventos que aparecen de la vida de Jesús en el Corán están tomados de evangelios apócrifos, porque eran evangelios que circulaban, en este caso, entre las comunidades cristianas árabes. Y no había ningún problema, porque todavía no se había llegado a una consideración súper estricta de lo que tenían que ser las escrituras, ¿no? Al final, hay también una falsa idea de que la Iglesia persiguió activamente los evangelios apócrifos, que son en realidad la verdad de la vida de Jesús, ¿no? Y que eso nos han intentado engañar y colar aquí los canónicos y más. Cualquier persona que lea los apócrifos sabe que eso es absurdo, básicamente porque son infinitamente más fantasiosos que los canónicos.
O sea, ahí Jesús parece un Super Saiyan Shinobi que hace cosas infinitamente más extraordinarias que lo que hacen los canónicos, que sí que rebajan mucho, sobre todo en los sinópticos, porque en Juan es verdad que, bueno, hay algunas cositas, pero especialmente en los sinópticos, que queda mucho del sabor del rabí Galileo, ¿no? Entonces son mucho más, entre comillas, terrenales, en el sentido de que sí se nota que hay un personaje histórico detrás. Hay Ujú, algunos apócrifos que pierden completamente la cabeza, la perspectiva del personaje histórico para presentar a Jesús como un ser plenamente divino ya desde su propio nacimiento, ¿no? Ya le presentan ujú, haciendo milagros recién nacido. Recordemos que, según el Corán, Jesús, las primeras palabras que pronuncia son recién nacido literalmente, en el sentido de que a su madre todavía no le ha dado tiempo a recogerle porque acaba de parir. Y se ujú, oyó una voz desde abajo que le decía que era un profeta de Dios. ujú, O sea, estaba pariendo y Jesús ya estaba hablando. Esto es característico de otras figuras, de otras mitologías, de otras religiones del mundo, donde el niño nacido tiene que demostrar que goza de una naturaleza divina o por lo menos especial desde el mismo momento de su nacimiento. Pero esto no ocurre en los canónicos. En los ujú, canónicos, los relatos estos que ya hemos hablado, ¿no? Sobre todo el capítulo 2 de Mateo y de Lucas, son signos externos, pero el niño en sí no hace nada. ujú. Entonces esa es la Bueno, diferencia fundamental. de hecho, no es que los canónicos no tengan elementos gnósticos, porque hay elementos gnósticos en en los canónicos, pero claro, Mm, los no canónicos, como tú bien dices, los elementos gnósticos son de otro, están en otra liga. totalmente. Ese conocimiento secreto que por tú ser el lector tienes acceso a ese conocimiento secreto, tienes acceso a una puerta más mágica, un conocimiento más alto y más divino con la divinidad en sí, ¿no? Ahora que comentas el nacimiento de Jesús con los textos no canónicos o con evangelios muy Mm, gnósticos en el Islam, mm, ya dentro de los canónicos tenemos la natividad, el mm, nacimiento de Jesús descrito no por Marcos, pero sí descrito en una conexión como un cumplimiento de una profecía interpretada de tal modo, extraída de Isaías 9 nacerá de una virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que la historia o el método histórico tendrá mucho que decir al respecto. mm. ¿Por qué sale y cuándo sale, digamos, ese concepto de un nacimiento divino de Jesús? ¿Cuál es el propósito, aparte de un cumplimiento de la profecía? Porque históricamente, ¿qué podríamos decir? Pues históricamente podríamos decir que Isaías 7:14 no es una profecía. Lo que ocurre es Ujú, que las comunidades cristianas, realmente insisto, las mateana y lucana, pero después la práctica totalidad de las comunidades cristianas, porque al final, con el tiempo, casi todas las comunidades cristianas asumieron como propia la doctrina del nacimiento virginal y a posteriori la virginidad perpetua de la Virgen. Pero originalmente el autor de Isaías no pretendía estar hablando del Mesías en ese pasaje. Y para eso suele venir bien leer el pasaje entero. Sobre todo ya si sabes hebreo, ya es la leche. Porque en hebreo el tiempo verbal que utiliza Isaías está en pasado. Dice, una doncella ha concebido ujú, Isaías. ¿No? ujú, Entonces, lo que está planteando ahí Isaías, que es una circunstancia política, ¿no? Que es verdad que el reino de Judá estaba siendo asediado por el reino de Israel y el reino de Aram, que, aunque la Biblia no lo dice, a raíz de los registros arqueológicos podemos suponer que, puesto que era la expansión del imperio asirio, probablemente los reinos de Israel y Aram Damasco se habían unido, ¿no? Habían sellado una alianza para colaborar en contra de Asiria, para que dejara de expandirse hacia el occidente, y probablemente habían tratado de, a lo mejor, convencer
a Judá para que se unieran ellos en esa alianza, y al Judá negarse, porque conocía el poder militar de Siria, decidieron invadirlo, que eso es solamente lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Que hubo una alianza, ¿no? En el libro de Reyes dice, hubo una alianza entre Israel y Aram y asediaron Judá, ¿vale? ¿Por qué asediaron Judá? Bueno, pues la historia dice esto. Probablemente o bien le dieron la posibilidad de unirse a ellos, Judá lo rechazó y entonces Israel y Aram se dirigen militarmente contra Judá, o directamente no le ofrecieron esa posibilidad, sino que se dirigieron para conquistar Judá y con los recursos de Judá hacer frente también a Siria sin pedirle la opinión al rey, ¿no? Entonces, en ese momento, el rey Ahaz de Judá me vais a permitir la expresión, se acojona cuando le Ujú. vienen los ejércitos de Israel y de Aram y le pide ayuda al emperador asirio, a Tiglat-Pileser III. Y Ujú. es ahí donde Isaías se cabrea con el rey. Le dice, ¿por qué estás solicitando la ayuda de un rey extranjero en lugar de solicitar la ayuda de Yahvé? Y es ahí donde hace La la famosa referencia. declaración de Isaías 7:14. Y Mm. entonces, dos términos importantes. El tiempo verbal que utiliza es pasado. Y segundo, la palabra que se ha traducido siempre por, bueno, siempre no, pero que se ha traducido por virgen, no es virgen en hebreo. En hebreo la palabra que utiliza Isaías es alma. Y alma significa doncella. Significa joven casadera. Se está refiriendo a la reina. El oráculo de Isaías va dirigido al rey al que le acaba de nacer el primogénito, que es el futuro rey Ezequías. Y lo que le dice Isaías es que este es el oráculo de Yahvé. Antes de que este niño aprenda a distinguir entre el bien y el mal, los ejércitos de Israel y de Aram serán derrotados. Mm. Este es el oráculo para ti, rey. Pero confía en Yahvé. No pidas la ayuda del rey extranjero. El rey no le hizo caso, pidió ayuda a Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser aceptó librarle de Israel y de Aram a cambio de que Judá se convirtiera en reino tributario de Asiria, cosa que en efecto ocurrió. Por lo tanto, no tiene nada que ver ni con una profecía mesiánica, ni con un nacimiento virginal, ni con nada de eso. ¿Qué sucede? Que con el paso de las generaciones cristianas, los textos que utilizan para entender, experimentar, reinterpretar su fe, que es una fe que se está desarrollando, que están haciendo, son los textos sagrados de su pueblo, que es la Biblia hebrea. Son los textos de los que disponen. Porque sí, existían las cartas paulinas, pero las cartas paulinas lo que hacían era resolver problemas concretos de comunidades, pero no ahondan en cuestiones teológicas. Entonces, para saber sobre el Mesías, sobre el fin de los tiempos, sobre las cosas que les preocupaban, tienen que acudir a la Biblia hebrea. Y entre los pasajes de la Biblia hebrea a los que acuden está Isaías 7:14. ¿Cuál es la gracia? Que la Biblia con la que trabajan no es la Biblia en hebreo, porque ya para esos años no saben hebreo. Entonces, ¿qué utilizan? La Septuaginta, que es la traducción de los textos en hebreo y en arameo al griego, porque el griego en el siglo I, siglo II, y ya lo era desde el siglo IV, III antes de la era cristiana, era la lengua vehicular de todo el Mediterráneo. Era como es hoy el inglés. Ujú. Entonces, claro, todos los textos que querían ser leídos por muchas gentes distintas tenían que ser escritos en griego. Entonces, la Biblia hebrea es traducida entre los siglos III y I antes de la era cristiana al griego y es ese texto el que utilizan las comunidades cristianas que están repartidas por el Mediterráneo, no el texto hebreo. El hebreo se había quedado solamente como lengua litúrgica, pero no para la lectura y el estudio de las escrituras. Y resulta que en la Septuaginta, en griego, cuando se va al pasaje de Isaías 7:14, ¿cómo tradujeron los sabios la palabra alma en hebreo? Como parcenos. Y parcenos es verdad que también significa doncella, pero tiene un sentido muy fuerte de virgen. Mm. Claro, De hecho, el claro. Partenón en Atenas es un templo dedicado a Atenea Virgen, a Atenea Parcenos. Ujú. Entonces, claro, las comunidades cristianas que leyeron eso
sumaron un 2 más 2. Y otra cosa también importante, los autores de la Septuaginta cambiaron la forma verbal del hebreo que estaba en pasado, de una doncella ha concebido, en griego dice, una virgen concebirá. Mira, Entonces, claro, ya estaba el pescado vendido. claro, claro. Entonces Y ahí es, está. O sea, no es un, no es, perdona, dime. no, no, es interesante como de Isaías, si no tuvieras los evangelios o el libro de Hechos, como no lo tenían, por ejemplo, aquellos que permanecieron dentro del judaísmo, no llegan a la conclusión, leyendo el capítulo 7 o leyendo el capítulo 53, de que está hablando de Jesús. Son los cristianos, posteriormente, que leyendo Isaías ven a Jesús en el capítulo 7, ven a Jesús en el capítulo 53, porque hay referencia de ellos en los evangelios, en el libro de Hechos, con el eunuco que está leyendo el libro de Isaías y no lo está Claro. entendiendo. Entonces, Felipe viene y le dice, bueno, es que no lo estás entendiendo porque el que va a sufrir, el que ta, 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 entonces, ya hay un condicionamiento mental, En Lucas los discípulos de Maús, ¿no? Que Jesús también les efectivamente, iba los discípulos de explicando todo Maús. el sentido. Es exactamente lo mismo. Es que si Isaías, el autor original, hubiera querido indicar que el milagro auténtico estaba en que iba a ser un nacimiento virginal, en lugar de Alma, habría llamado a la mujer Betulá, porque Betulá significa virgen en hebreo. O sea, el Ujú, hebreo tiene una palabra para virgen, para una mujer que nunca ha mantenido relaciones sexuales. Pero en hebreo claro, no pone Betula, pone Alma, porque es una mujer joven, que se acaba de casar y ya está encinta, y ya ha concebido un niño que será el futuro rey. claro. Entonces cambia completamente. Pero es eso, o sea, y lo que te quería decir también y que es muy importante y que quede claro, no es tampoco una cuestión, como tantas veces he oído, de es que manipularon, es que engañaron, es que tal. No, era una lectura que hacían y todas las comunidades cristianas eran sinceras en su fe. Cuando ellos leen esto, entienden que el Mesías ha de cumplir con determinadas condiciones. Y si la fe está depositada en que Jesús es el Mesías, es perfectamente normal y perfectamente natural que se desarrollen tradiciones y doctrinas que pretendan vincular esas ahora entendidas como profecías a la figura de Jesús. Ujú. Es como esa frase tan conocida de hay que ver para creer, pero dada la vuelta. ¿A qué me refiero? Hay que creer para ver. O sea, Sí, si sí, tú correcto. ya crees, luego lo ves, lo encuentras en el texto judío. Claro, ¿Ok? ¿Por qué el judío no lo ve? Porque no lo cree. Entonces, como no lo cree, lee Isaías 7 y está diciendo, no, no, pero si el cumplimiento en Isaías está en el mismo capítulo. El mismo capítulo te claro, está diciendo la profecía, el oráculo y el cumplimiento de ello. claro. Sí, y esto ocurría Pero, siempre, o sea, esto también ocurría con los propios judíos en otras cuestiones, o sea, el hecho de revisionar los textos para reinterpretarlos a la luz de nuevas circunstancias, nuevas creencias, no tal, esto ha ocurrido siempre en todas las religiones, que nadie se piense que esto es un fenómeno exclusivo del cristianismo, o sea, esto ha ujú, ocurrido siempre, es que así funciona, pero no hay nada de malo en ello, o sea, es una espiritualidad que se está construyendo a sí misma y que utiliza los materiales que tiene a mano. Nada ujú. más, Parte del proceso creativo humano y por evolutivo humano supuesto, del por supuesto, pensamiento. claro. Justo ayer estaba hablando con un amigo. Ah, les estaba comentando, mira, mañana tengo a un chico, historiador y tal, en el podcast. Y, y nada, empezamos a hablar de esta evolución de un pensamiento, ¿no? Ujú. Y ese concepto que es muy, muy humano, que creo que ahí en España se llama el teléfono escacharrado. Sí, El teléfono escacharrado, ¿no? ¿Es así sí, el término? sí, 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 es así, es así. Aquí se llama Chinese Whispers, o sea, susurros chinos, Ah, mira, qué en el bonito, cual, es mucho más poético. sí, susurros chinos, Chinese Whispers. Entonces, tienes a 20 personas, todos conocemos este concepto, o sea, el número uno le va a decir al oído del número dos algo. Eh, Tu madre tiene un vestido rojo.
Y ese número 2 se lo va a decir al número 3 y el número 3 se lo va a decir al número 4. Y luego el número 20 todo va a ser pero calladito. Y luego el número 20 se va a dar la vuelta y se lo va a decir a todo el mundo. Y de tu madre tiene un vestido rojo, va a salir el escarabajo que vive en el piso de abajo, ¿no? Entonces, eso es un proceso muy, muy humano, que de una u otra manera se encuentra en todos los contextos históricos humanos, pero dentro de un proceso eclesiástico está excluido en documentos sagrados. Están excluidos en el Corán, están excluidos en el judaísmo, están excluidos en el... Es como que ese proceso de 20 años de Jesús a Pablo, que es tiempo suficiente para que haya esos susurros chinos o ese teléfono estropeado, se ignora. O se ignora más allá del año 30 al año 100 o del año 30 al año 400. Y otro proceso que también se ignora, pero como tú bien dices, no porque haya una intencionalidad malvada en el respecto, sino por la pura naturaleza humana, es el exagerar algo que tú estás muy apasionado, ¿no? Si tú tienes una pasión en algo, pues el contarlo de tal manera que exageras un poquitito. Tú exageras un 5%, el siguiente que lo cuenta, que también está tan ilusionado como tú, exagera otro 5%, otro 5%, 5%, y para el tiempo en el que llega a la persona número 20, esa pequeña excitación de exageración, pues hemos pasado de un nivel humano a un nivel divino, como el famoso libro que dice Jesús de hombre a Dios, Ujú, ese proceso histórico de Jesús de hombre a Dios. ¿Cómo tú ves esa explosión, primero del siglo III, o sea, perdón, de la década tercera, ujú, aproximadamente cuando se pone la muerte de Jesús, ujú, a Pablo y luego más allá? ¿Cómo tú ves esa explosión y ese refinamiento de haber nacido en una cuna judaica a un ujú. cristianismo que por siglos y siglos y siglos fue la religión más numerosa de la historia? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo históricamente explicamos el hecho de que hasta ese entonces los años están contados el punto de referencia es el rey de turno, en el cuarto año del rey tal y tal, ese es el punto de referencia de las fechas, y a día de hoy, incluso a día de hoy, estamos viviendo en el 2025 porque existió un Jesús que nos dice que estamos en estos momentos en el 2025 y no en el 5000 y pico o en el 45.000 y pico. ¿Cómo explica la historia eso? Ese salto. Bueno, sí, o sea, también es verdad que lo primero es que nosotros, digamos, la cristiandad occidental toma ese calendario por un acontecimiento que es el nacimiento de Jesús que hace en el siglo VI un monje bizantino, que es Dionisio el Exiguo, llamado así porque al parecer era muy bajito, pero que sabemos que se equivocó en el cálculo. O sea, nosotros vamos con entre unos 7 y 4 años de retraso, porque Jesús en realidad nació antes de Cristo. Ya. Eso es importante, ¿eh? O sea, Jesús debe nacer, pues eso, en torno al año 7, 6 antes de la era cristiana aproximadamente, porque nace en tiempos de Herodes, que eso sí que se Y acepta. no el 25 de diciembre. No el 25 de diciembre. Bueno, a lo mejor sí, pero no hay nada que permita afirmar. Hombre, Que no- habría sido mucha casualidad, pero habría sido. No, o sea, no hay nada en los evangelios que nos permita afirmar eso. Pero es esto, o sea, no es el único calendario que existe, quiero decir. O sea, te lo digo esto porque a mí también me lo han dicho mucho en redes, que para defender a Jesús como, ¿cómo esto no va a ser una construcción teológica solamente si medimos la historia antes y después de Cristo? Y dice, bueno, la medimos así nosotros. Pero hay otros muchísimos calendarios en el mundo. Está el calendario islámico, está el calendario chino, está el calendario budista, quiero decir. O sea,
hay culturas y civilizaciones enteras que no han necesitado a Jesús para nada para medir el tiempo, quiero decir. Ujú, O sea, tampoco nos volvamos ujú, locos con esto. Pero ujú, sí es cierto que ha habido una evolución increíble, impresionante, sobre todo por una labor misionera también muy inteligente, muy bien pensada y muy bien llevada. Y es algo realmente digno de asombro, porque 2000 años después sigue existiendo, y no solo sigue existiendo, sino que es la religión con el mayor número de seguidores en el mundo, de las 4000 religiones existentes que se siguen practicando a día de hoy, es la que más de fieles cuenta. Y es una religión que nació con el convencimiento absoluto de que el fin del mundo era inminente. ujú, 2000 años después, es que se dice pronto. O sea, ha sido muy bueno cómo, lo que hablamos antes, se ha ido desarrollando la espiritualidad de tal manera que se ha ido acomodando a las circunstancias y a las necesidades comunitarias, de tal manera que esa urgencia por el fin de los tiempos se ha ido poco a poco diluyendo y se han puesto en valor, se han renegociado otros principios, otros valores que han hecho que perdure. Por eso existen los evangelios. En un principio a ujú, nadie le interesaba qué había hecho Jesús en su vida. De hecho, a Pablo ya lo hemos comentado, lo importante de Jesús es que fue crucificado y que Dios lo resucitó. ujú, Y en ese momento es Pablo el que, por lo menos que sepamos, a lo mejor no fue el único, pero desde luego sí es el que ha llegado hasta nuestros días, es Pablo el que desarrolla todo el pensamiento soteriológico de la cruz, ¿no? La idea de la entrega de Jesús, ¿no? Porque dice Jesús actúa como nuestro cordero pascual. Por eso, años después, la comunidad joánica pondrá en labios de Juan el Bautista esa frase, ¿no? De aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque ya Pablo utiliza esa referencia de que Jesús es el Cordero de Pascua para los cristianos. Entonces, claro, se parte de ahí, ¿no? De un Pablo que piensa que, bueno, que sí, que este señor vivió e hizo sus cosas, pero que a nadie le importa, que lo que importa es lo que pasa después de su muerte. Con esa experiencia, lo que se denomina la experiencia pospascual, ¿no? Que es no, esta experiencia inefable según la cual sus discípulos están plenamente convencidos de que ha resucitado y de que Dios lo ha elegido como Mesías y como su Hijo para la salvación de la humanidad y que regresará en un futuro muy próximo para convertirse en juez de la humanidad. Esto es lo que pensaba Pablo. Y luego también, ujú, pues, los partidarios de esa forma de pensamiento, porque en el cristianismo primitivo es verdad que había como dos grandes bloques, ¿no? Todas las comunidades judeocristianas que existían, porque en un principio, recordemos que es un movimiento judeocristiano, es decir, todos sus seguidores son judíos, y en lo único en lo que se distinguen del resto de judíos es que creen que Jesús es el Mesías, pero se siguen circuncidando, siguen estudiando la ley, siguen practicando el kashrut, las normas alimenticias, siguen asistiendo al servicio en el templo, a las sinagogas, o sea, son judíos en todo menos en eso. Entonces, de esto hay dos grandes bloques, dos grandes grupos, ¿no? Que son los denominados el palestino y el helenista. Entonces, el primer bloque son los judeocristianos que viven en Judea y en Galilea y que son los que conciben a Jesús como un Mesías completamente judío, es decir, como un ser humano ungido por Dios para establecer su reino y que al final de los tiempos será el juez del pueblo de Israel. Entonces, es ahí donde este grupo es, por ejemplo, el que encuentra esos reflejos de los que hablabas, ¿no? De Jesús en lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ¿no? En los cantos del siervo, del libro de Isaías. ¿No? Entonces es un antiguo ajusticiado que es asesinado y que Dios lo ha resucitado, constituyéndole Señor y Mesías, ¿no? Y por eso era lo que defendía Pablo, que Jesús solamente es Mesías después de ser resucitado por Dios. Pero por otra parte está el bloque de los helenistas, que son judeocristianos de la diáspora, es decir, que están abiertos, que se relacionan con el mundo y la cultura griegas. Y entonces son ellos los que conciben un hijo de Dios más a la manera griega que a la judía. Entonces ya Jesús es para ellos un ser de naturaleza más divina, aunque no es Dios, ontológicamente, ¿vale? Eso también es importante decirlo, o sea, seguimos hablando de judíos, las concepciones trinitarias son posteriores. Entonces es un ser de naturaleza divina, pero no es Dios, ¿vale? Está subordinado al Padre. Ha sido adoptado por él como hijo en algún momento de su vida. Para unos es, pues eso, como para Pablo, después de la resurrección. Para otros es durante el bautismo, por ejemplo, para la comunidad marcana.
para otros es en el momento de su nacimiento, ¿no? Como por ejemplo para la comunidad de Mateo. Pero lo piensan, ¿no?, de una manera mucho más griega que judía, ¿no? Y por supuesto son los que abren el movimiento a los no judíos. ¿Por qué? Porque hay no judíos, hay gentiles, que se interesan por el movimiento de Jesús. Porque ya había gentiles que se interesaban por el judaísmo. Son los Ujú. llamados metuentes, ¿no?, los temerosos de Dios, que efectivamente habían leído la Septuaginta, puesto que estaba en griego, por lo tanto era un texto abierto para todo el que quisiera leerlo. Les atraía mucho el monoteísmo judío, les atraía la ética judía, la forma de vida judía, pero no eran prosélitos, es decir, no se convertían al judaísmo principalmente por dos motivos. La circuncisión, que a ver quién es el guapo que pasa por eso sin anestesia, Sí. y la observancia de las normas alimentarias, que eso es un cacao de mucho cuidado, que ahí tienes que tener mucho ojo con qué comes y con qué no. Y no todo el mundo en el Imperio Romano estaba dispuesto, por ejemplo, a renunciar al marisco. Quiero decir, entonces, esos eran los dos grandes peros por los cuales estos, muy interesados por todo el sistema de pensamiento judío, no se hacían judíos. ¿Qué es lo que hace Pablo y otros misioneros como él con los gentiles? Decirles: no importa, no hace falta que os circuncidéis, no hace falta que observéis las leyes alimentarias, basta simplemente con que tengáis fe en que Jesús es el Mesías. Y claro, a partir de ahí el movimiento se expande como la espuma, porque era lo único que bloqueaba a estos gentiles para sumarse a ese movimiento. Por lo tanto, puertas Ujú. abiertas. Claro, esto también hay sectores judeos cristianos a los que no les hace mucha gracia. Y entonces por eso Pablo en sus cartas critica mucho a sus principales oponentes, que son los judaizantes, ¿no? Que son estos judeocristianos que piensan que, puesto que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel, si alguien quiere beneficiarse de la salvación que él trae, tiene que formar parte del pueblo de Israel. ¿Cómo? Pues a través de la conversión. Entonces, estos personajes consideraban que todo gentil, si quería participar de la salvación, tenía que hacerse judío. Es decir, circuncídate y observa la ley de Moisés íntegra. ¿Mm? Entonces, esa fue siempre una pelea que tuvo Pablo con los judaizantes y con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Ujú. Entonces, es esta apertura a los gentiles junto con la facilidad que les dan los judeocristianos helenistas a los gentiles lo que hace que el movimiento se expanda enormemente, porque es muy atractivo. Claro, o sea, no solamente por eso. Esto que voy a decir puede sonar muy feo, pero es que es la cruda realidad. O sea, el Mediterráneo oriental del siglo primero y principios del siglo segundo era un crisol religioso y también de propaganda religiosa. O sea, había religiones de misterios, que también había predicadores, de religiones de misterios dando vueltas por el mundo mediterráneo tratando de captar adeptos. Había escuelas de filosofía. Estaban los neoplatónicos, estaban los estoicos también buscando alumnos para sus respectivas academias. Había representantes de religiones orientales, que también buscaban discípulos. Entonces, Ujú. claro, Pablo y otros misioneros como él, pues como Apolo, como Bernabé, ¿no?, como personajes que aparecen en sus cartas, ¿no?, que le acompañan, que le ayudan en su misión, ¿no?, a predicar la palabra, la buena nueva, ¿no?, el evangelio de Jesús entre los gentiles. Y claro, se ve con ese mercado tan agresivo de que todo el mundo está intentando captar a quien todavía está un poco ahí, que no sabe muy bien qué hacer en su camino espiritual, ¿no? Y entonces lo que hace Pablo, que es algo muy inteligente, es decir, vamos a ver, ¿en qué me puedo distinguir yo de todos los demás? O sea, Pablo sería bueno, no sería, fue un maravilloso agente de marketing. O sea, Ujú. Pablo lo que hace, entre esas facilidades de no tienes que circuncidarte, no tienes que observar la ley en su totalidad, además, todo lo que os ofrecen todos los demás, que todos, por supuesto, abogaban por la salvación, ¿no?, Ujú. de todo lo que os ofrecen los demás, lo ofrece el Mesías mucho mejor, más completo y sobre todo, y esto es algo muy importante, gratis. Ujú. Es súper importante esto, porque era realmente lo que de verdad le distinguía de todos los demás. La facilidad para ser cristiano. Claro. Porque lo único que exigían
Era no, como se puede exigir hoy, no un catecumenado o una iniciación para obtener la primera comunión, no toda una catequesis. No, 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 no. O sea, bastaba simplemente con hacer una declaración de fe de que Jesús era el Mesías y recibir el bautismo. Se acabó. Ya formabas parte de la iglesia. Entonces, claro, eso facilitaba enormemente las cosas a la gente porque el resto de predicadores y misioneros de otras tradiciones, escuelas, etcétera, te exigían primero un dineral como cuota de suscripción, ¿no? Que era como ahora plataformas de streaming, tenías que estar ahí pagando mensualmente toda tu cuota. Esto no. Esto vivían de donaciones, pero no había una exigencia de un pago previo. Segundo, los ritos se tenían que estar repitiendo constantemente y además por cada rito había que pagar también. Claro, a mayor cercanía de Dios, cuanto más avanzado fuera el rito, ya fuera el rito de Atis, el de Isis, el de Adonis, daba igual, pero cuanto más cercano fueras a la divinidad, más tenías que pagar. Además implicaba desplazamientos enormes, porque claro, los santuarios de las divinidades estaban en lugares muy determinados, entonces tenías que hacer la peregrinación hasta el santuario para hacerla allí. En cambio, sinagogas, iglesias, etcétera, estaban repartidas por todo el imperio y solo tenías que bautizarte una vez. Ya Claro. estaba, no tenías que estar repitiendo constantemente los ritos de iniciación. Entonces, simplemente ibas a tu iglesia local, que seguramente hubiera una donde la ciudad donde vivías o cerca, porque eso sí, la fundación de iglesias fue tremenda, ¿no? Sobre todo destinada en casas privadas o en catacumbas. Entonces, muy probablemente tuvieras un lugar de reunión muy cerca de tu domicilio, donde solamente tenías que ir a hacer las comidas comunitarias. Que era así, cantar himnos y salmos, pero reunirte sobre todo con tus hermanos y hermanas a celebrar el banquete, porque el banquete es el gran símbolo mesiánico. Entonces, claro, es la clave, las facilidades que Pablo y otros misioneros judeocristianos ponen a disposición de los gentiles, lo que permite su brutal expansión. Es curioso, hace 20 años atrás yo estaba estudiando en la Facultad de Teología y una de las primeras cosas que nos preguntaron es tratar de hacer una lista de las 10 personas más influentes de la historia de la humanidad. Ujú, Y no recuerdo cuál era el ranking en sí. Alejandro Magno estaría por ahí, etcétera. Julio César estaría por ahí, pero sí recuerdo los últimos tres, o los que estaban en el podium, ¿no? ujú, El número tres era Mahoma o Mohammed, ¿ok? ujú, El, digamos, el precursor de la religión islámica. Y claro, nosotros estudiando teología, pues pusimos a Jesús número uno. Y resulta que, por lo menos en esta lista, evidentemente ujú, es una lista que no deja de tener aspectos subjetivos, a pesar de que sea una lista que no la hice yo, ¿no? Pero en esta ujú. lista ponían a Jesús como número dos Mm. y ponían al número uno, la persona más influente del pensamiento humano, a Pablo de Tarsos, Mm. por encima de Jesús. Porque de hecho el Jesús influyente es Ujú, la creación de Pablo de Tarsos. Porque ese Jesús influyente no es el hijo del carpintero en Galilea que, que enseñaba con parábolas a ser buena persona, a ser un buen samaritano, a ayudar al débil, etc. No, 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 no es ese Jesús el que se situaba en el número dos, sino el Jesús que Pablo mismo había creado dentro de esa cristiandad. Es curioso, como cuando apareció la palabra Pablo de Tarsos, nos quedamos todos mirando como diciendo, ay, va, qué Me lo puedo imaginar. curioso la influencia de esa narrativa, ¿no? Cuando decías ese cristianismo gratis en comparación con los estoicos, con los procesos rabínicos judaicos, donde te sentabas enfrente de un rabí y tenías que servirle, tenías que tal, tal, tal. Ahora tenías la posibilidad de servir a- al rabí de rabís en tu propia casa, a través del proceso de una oración también. Es como que Pablo estaba ofreciendo YouTube. Que sí, con anuncios, pero bueno, YouTube tiene anuncios, vale, pero no deja de ser gratis. O sea, es gratis. Mientras que los otros, igual Netflix, el resto igual no tienen los mismos anuncios, pero tienes que pagar. Sí, algo ¿Ok? así.
Un ratito, Am, sí. estoy mirando la hora aquí, César. ¿Qué te parece Ujú. si damos paso a alguna preguntita que haya surgido? Vale, perfecto. Nos han quedado muchas cosas en el tintero de todas maneras, pero igual con alguna preguntita. A ver, Rosa. Gracias por el tema. Un repaso para mí porque ya lo he estado estudiando, pero sí es importante que sepamos los que somos seguidores de Jesús, que en realidad el tema central es que nosotros seguimos la teología de Pablo. Así que todo el Nuevo Testamento quizás no nos dimos cuenta porque seguimos involucrados en un sistema religioso, pero nunca hemos seguido a Jesús, porque realmente el Nuevo Testamento no habla casi de Jesús. Hemos seguido la teología de Pablo de Tarso y la hemos creído con fe sin ir más allá. Pero en estos momentos yo agradezco a las personas como ustedes, como tú y tu invitado, que nos ayudan a entender más el texto y el contexto y la historia de todos estos pueblos que hemos creído a través de la historia de diferentes dioses y diosas. Así que, pues Jesús es un Dios creado por Pablo y como dicen, fue un Dios que nos vino a dar a todos esos personas de ese tiempo que ya no tenías que circuncidarse, no tenías que hacer nada, simplemente aceptar que Él era el Mesías. Y para nosotros en América, pues un Dios de amor, porque voy a hablar de mi país, los dioses que tenía México, pues eran dioses que sacrificaban, ¿verdad? Niños y les ofrecían a sus dioses. Así que cuando llega el cristianismo a nuestro país, nos llegan con un Jesús de amor. Y ese Jesús de amor era más cómodo, ya no teníamos que matar ni sacrificar a nadie. Simplemente era un Dios de amor. Así que yo estoy enamorada de la historia y yo agradezco a las personas como ustedes que tienen el tiempo para educarnos, porque hay que reeducarnos y entender que estamos en un tiempo que muchas de las cosas ya no tienen sentido, o sea, sentido en que no las creemos. Así que es importante que tengamos personas como ustedes que nos sigan dirigiendo y aprendiendo y que la historia se sigue reescribiendo porque sigue habiendo más y más descubrimientos. Así que vamos a seguir teniendo este tipo de conflictos teológicos, históricos, porque un avance que se descubre, pues mata al otro. Así que en estos momentos yo agradezco en mi vida tener personas como ustedes que nos ayuden a entender un poquito más y a quitarnos esas cargas teológicas que no nos hacen bien. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Rosa, por tu comentario. Tenemos a Jonathan. Jonathan. O Jonathan. Tienes que abrir, a ver, un momentito. A ver si... Abrir el micrófono, Jonathan. Tienes la mano levantada. Si puedes encender la cámara también. Ahí estamos. Tienes que abrir el micrófono, Jonathan. No te estamos escuchando. Ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí. Y ahora sí. Hola, muy buena, y qué pena hola, muy buena tarde. Les hablo desde Colombia, ¿sí? No, muy impresionado con la erudición de los hermanos y fascinado con estos temas. Bueno, yo tengo en realidad unas dudas. Pues siempre he estudiado, digamos, las escrituras pues con esa lupa, ¿cierto? De Jesucristo como Mesías, de Jesucristo como Dios, de Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿sí? Y siempre creí que los evangelios pues eran muy tempranos, ¿sí? Pues en base a unas evidencias que yo he visto, pensé que eran demasiado tempranos los evangelios, pero entonces la pregunta para el hermano que está dando la conferencia es si en última instancia pues Jesucristo es como una reconstrucción teológica de años posteriores, ¿qué podemos decir entonces de la resurrección? Es decir, o sea, ¿Jesucristo en realidad resucitó o Jesucristo simplemente fue un rabino con una visión pues de Dios bastante elevada, pero en última instancia sigue siendo
una persona común y corriente? Esa es mi pregunta. O sea, ¿realmente resucitó Jesucristo de entre los muertos? Porque si eso es verdad, cambiaría todo. Yo digamos que aceptaría contradicciones en la escritura y miles de cosas, pero mi pregunta es, ¿realmente Jesucristo resucitó o no? Bueno, pues es que ahí está la cuestión. O sea, esa es la clave. Eso es como, ya lo dice Pablo en la primera a los Corintios, ¿no? O sea, si Cristo no resucitó, si el Mesías no resucitó, vana es nuestra fe. Eh, Aquí en toda esta charla, como en la anterior, hemos estado hablando siempre desde la perspectiva de la historia de las religiones. Y la historia de las religiones, que se engloba a su vez en las ciencias de las religiones, no entrará nunca a afirmar o a negar si resucitó o no resucitó. Se parte del principio de que la gente no resucita, pero se acepta también que la resurrección de Jesús es un relato de fe, es un relato teológico. O sea, no hay evidencia de que este hombre haya resucitado. Ahora, de lo que sí hay evidencia es de que sus discípulos creyeron que había resucitado, pero eso no implica que lo hiciera. Entonces, que lo hiciera o no es una cuestión que queda al corazón y a la mente del creyente, pero no es un terreno en el que se mete la historia, porque eso ya no pertenece al terreno de la historia, ni de la arqueología, ni de la filología, ni de ninguna de las herramientas con las que contamos siguiendo el método científico, porque es un evento sobrenatural. Entonces, se aplica el mismo criterio que con los milagros. Se puede explicar cuál es el origen de la narrativa milagrera, pero no se entra a juzgar si un milagro ocurrió o no ocurrió. Desde una perspectiva de fe, ocurrió. Desde una perspectiva confesional, pues en un principio no, porque esas cosas no ocurren. Pero de nuevo, es una cuestión de fe. Entonces, todo investigador que respete un poco este campo no entra a juzgar eso, porque eso ya pasa al terreno de la fe y sale del terreno de la historia. Entonces, al final, lo último que las ciencias bíblicas, ¿no? Que las ciencias de las religiones pueden decir sobre Jesús, del Jesús histórico, es que murió en la cruz en tiempos de Tiberio, que fue crucificado junto a mínimo otros dos hombres, ejecutado por los romanos y que probablemente, porque era lo más habitual y lo más corriente, y además por otras razones, como el hecho de que Pablo no mencione nada o de que no exista una tradición atestiguada físicamente hasta el siglo IV, no le enterraron en una tumba privada, sino en una fosa común, que era la práctica habitual. Eso es lo último que la crítica puede decir en cuanto a la vida del Jesús histórico. Pero ya el evento de la resurrección, ya te digo, o sea, sí, hay hipótesis que explican cómo nace la creencia en la resurrección de Jesús, pero no podemos entrar a juzgar si ocurrió o no ocurrió, porque eso es una cuestión de fe. Ujú. No sé si tú conoces o has escuchado hablar, César, de Pepe el Hereje. Pepe el Hereje, No tengo el un... gusto. No, no, yo he escuchado, tiene un canal en Instagram y en YouTube. Él era cura jesuita en Sí. su juventud. Ahora ya es una persona espero que no se ofenda, pero de la tercera edad. Am, y él comenta algo muy, muy curioso, ¿no? También en la línea que comentábamos al principio del programa de Tolstoy, dice que María Magdalena o la María o una María Magdalena es la que resucita a Jesús. Pero, me explico, Ujú, Jesús muere, Jesús ujú, muere en la fosa común ujú, y es la mujer la que dice, pero él vive en mí. O sea, sí, aquellos que están viendo por pantalla, ¿no? Es como que vive en mí, ¿no? Vive en nosotros. Es lo que decimos, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Mamá ha muerto, pero recuerda que mamá sigue con nosotros. Mamá sigue con nosotros, sigue en nuestras memorias, sigue en nuestro corazón, sigue... Y de ahí a vive en nosotros, Jesús sigue vivo, sus enseñanzas siguen vivas, lo que aquello que él compartió sigue vivo con nosotros, etcétera, etcétera. De ahí entra en el túnel de los susurros chinos
¿no? Y de sigue con nosotros, sigue vivo, está con nosotros, ta, 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 ta. 20 años después, tenemos la misma historia, pero contada de una manera diferente. ¿Ok? Una evolución en ese sentido. A mí me Ujú. gustaría, para no quitarle la fe a Jonathan, me gustaría, si me permites, César, compartir una cosa. Yo, por ejemplo, reconozco la necesidad humana de la esperanza, porque yo tengo un palo al que me agarro de la esperanza. Y el ser humano tiene esa necesidad. Algunos van a ser la esperanza de que España gane el Mundial en el 2026 y viven para ello. Porque si España no jugaría el próximo año el Mundial en Estados Unidos, etcétera, si se tiene que levantar todos los días a trabajar, aguantar al jefe, aguantar a la suegra, aguantar no sé qué, aguantar que pues igual, igual no hay motivo por el que vivir. Y él vive por la esperanza de que España haga un buen Mundial. Otros viven por la esperanza de tal, tal, tal. En realidad, teológicamente, si seguimos a Pablo, se necesita un cuerpo resucitado de Jesús para que haya una resurrección. Pero eso solo se necesita para alcanzar una esperanza del más allá basada en la teología de Pablo. Si hablamos de una conciencia humana, que la conciencia humana puede pasar aún más allá, porque esa es la experiencia, esa es la precaución que nos da Pablo, ¿no? Si él no ha resucitado en cuerpo, entonces nuestra esperanza es vana. Bueno, esa es la teología de Pablo. Porque en realidad, si el cuerpo está desechado aquí y se hace cenizas aquí y lo que pasa para el otro lado es la conciencia humana, Bueno, ese es el no, pensamiento judío en general, ¿eh? No es es el solamente. pensamiento judío, O sea, no es solamente de efectivamente. Pablo, porque en el judaísmo el cuerpo y el alma no se distinguen. O sea, sí se distinguen, pero no pueden ser realidades separadas que existan de manera independiente. O sea, este pensamiento yo puedo entenderlo como parte de un cristianismo más contemporáneo, pero tampoco cometamos el error de proyectar nuestras propias interpretaciones y reflexiones filosóficas o teológicas sobre los textos. O sea, No, no, los textos son claros. claro, o sea, Pablo es judío, Jesús era judío, todos sus discípulos primeros eran judíos, o sea, todos entendían que si resucita el alma, resucita el cuerpo, sin más. Ujú. Y de hecho, por eso existe la primera tradición, es la de las apariciones. O Así sea, es. claro, el propio Pablo ya lo dice, que se le aparecía a Pedro, luego a los 12, luego a Santiago, luego a los 500 hermanos y luego finalmente a mí. Entonces, siempre el relato de las apariciones. Sí, o sea, al final la idea de María Magdalena, que lo de esposa de Jesús es un poco gratuito, porque no hay tampoco ninguna evidencia que nos permita afirmar eso. Eso viene de unas interpretaciones de evangelios apócrifos mal comprendidos, de un gnosticismo mal entendido, con el tema del beso en la boca, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que sí es cierto que María Magdalena sí parece haber desempeñado un papel enormemente importante en esta experiencia pospascual, en la creencia de la resurrección de Jesús, porque si recordáis los relatos de la visita a la tumba vacía de las mujeres, que solamente aparecen en los evangelios, pero no en Pablo, por lo tanto, esto, según uno de los criterios de historicidad que se utilizan para discernir si un relato o un dicho en los evangelios tiene visos de ser histórico o teológico, uno de estos criterios de historicidad es el de dificultad. Y aquí aplica perfectamente. Pablo, que hemos dicho que es el primero que escribe, habla de una cadena de transmisión de apariciones que empieza en Pedro, que es interesante que ningún evangelio relate una aparición a Pedro. Pero Pablo dice que la primera persona a la que Jesús resucitado se apareció fue a Pedro. Y luego habla de toda una cadena, pero son todos varones. Y finalmente se le apareció a él. En cambio, los evangelios, los cuatro, afirman que las primeras personas a las que se les apareció Jesús fueron mujeres. Ujú. Hay contradicciones entre ellos, porque Marcos dice que eran tres, Mateo dice que eran dos, Lucas dice que eran muchas y Juan dice que era una, pero la única que coincide en los cuatro es María Magdalena. Entonces Ujú. eso es cierto. Y por lo tanto esto nos da a entender que las mujeres tuvieron una experiencia pospascual que probablemente fue la primera, porque el criterio de dificultad dice es mucho más fácil explicar por qué Pablo habría omitido la aparición a las mujeres y coloca
la cadena de apariciones solo a varones que explicarlo al revés. Si Jesús no hubiera aparecido, no se hubiera manifestado a las mujeres y luego a los hombres, ¿por qué los evangelistas deciden poner a las mujeres como primeras testigos de la resurrección cuando una mujer en el contexto judío del siglo I como testigo no tenía ningún valor? Claro. Entonces ahí aplica el criterio de dificultad. Entonces, que María Magdalena fue una figura importantísima en esos primeros momentos, en esa experiencia pospascual que luego fue colectiva, seguramente, seguramente. Ahora, exactamente qué papel cumplió, qué dijo, cómo entendía ella o ellas la resurrección de Jesús y cómo está en mí, está en nosotros, está tal. Eso ya son solamente especulaciones porque de eso no tenemos información, no tenemos datos. Lo que nos dicen los evangelios es que Jesús se aparece y se aparece físicamente, porque hay cristianos que pensaban que se apareció, pero que no era físicamente porque en realidad nunca encarnó, que eran los Ujú, docetas, ¿no? Los que ujú, negaban que hubiera habido corporalidad, ¿no? Del verbo, de la palabra, que se hubiera hecho cuerpo, después ya la teología joánica, etcétera, que bueno, eso es otro tema. Pero ¿qué es eso? Que había opiniones encontradas. Pero que ujú, María Magdalena parece haber sido una figura muy importante en esos primeros momentos. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta por eso, porque es la única que se repite en los cuatro evangelios como una de las primeras testigos de Jesús resucitado. ujú. Y es lo último que has comentado, muy importante, había otras líneas dentro del cristianismo contemporáneas que no tenían como base esa resurrección corporal de Jesús. ¿Ok? O Sí. sea, la que nos ha llegado a nosotros es la línea paulina, pero que contemporáneamente hablando estaban otras líneas, existían otras, digamos, versiones, podríamos decir, de su religiosidad o de su Sí, desarrollo del teológico. cristianismo. O sea, el cristianismo ha estado dividido desde el minuto uno, desde que nació. O sea, ya Pablo se pelea con los judaizantes, se pelea con los espirituales, se pelea con otros grupos, luego que si vienen los docetas, que si vienen los montanistas, que si vienen los arrianos. O sea, el cristianismo no ha estado unido nunca. Desde que Ujú, nació había maneras distintas de entender a Jesús, su figura y su mensaje, sin ujú. ninguna duda. Así es. Tenemos a Samantha, y luego tenemos a Alfred. Alfred, Alfred. Samantha. Si puedes abrir la cámara, fantástico. ¿Me escuchan? Sí, un segundito que estoy acá peleando un poco con la compu. ¿De dónde nos estás hablando, Samantha? Argentina. De Argentina. Ok. Sí, a Va- ver, un vale. segundito. No te vemos muy bien, pero te escuchamos. Bueno, Cuéntanos. voy haciendo. Ahí va, bueno, acá estoy. Hola. Sí, buenas tardes o buenas noches o bueno, el día que tengan por donde estén. Bueno, me gustó mucho la conferencia, muy buena como siempre. Mi pregunta en la Biblia, en relatos de Hechos, creo, em, cuando relata que Pablo recibe esa luz que lo deja ciego, que lo tira del animal, que es supuestamente Jesús el que le habla, él no, o sea, él le dice Señor, pero ahora me queda la duda si ha sido Jesús o qué, que él va a perseguir a la iglesia y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien vos perseguís, bueno, y ahí lo manda a evangelizar y le cambian el nombre y Pablo empieza su evangelismo, deja de perseguir a los primeros creyentes en Jesucristo y en cierta forma como que ahí se une a ellos. Esa es una de las preguntas. O sea, ¿qué registros históricos o qué tiene de histórico o de teológico, o, un poco en qué porcentaje ese relato? Y el otro relato donde Pablo es llevado al tercer cielo y ahí tiene una visión del cielo y un poco el mundo espiritual. ¿Qué hay de histórico y qué hay de teología? Y porque eso, por lo menos dentro de la parte religiosa que yo recibí, es, es muy fuerte.
es como que decir, bueno, uno tiene que creer en Jesucristo en parte también porque le habló a Pablo de esta forma y además después él no sabe si en espíritu, si en sueño, si en qué, fue llevado al cielo y ahí se le reveló prácticamente todo. No sé si también ahí hay un teléfono descompuesto o, bueno, esa es en sí mi pregunta. Gracias. Vale, pues no, gracias a ti porque es un tema clave, apasionante, o sea, me encanta porque es importante también aclarar que el relato de la conversión de Pablo, que además ha sido gracioso también porque Óscar ha hecho referencia también al principio, ¿no? Para no caernos de cabeza del caballo, ¿no? Que es un dicho también el darnos cuenta de algo, ¿no? Se ha caído del caballo. Vale, eso, que es un relato que efectivamente aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo jamás lo relata. No hay noticia ninguna en sus cartas de cómo fue exactamente su experiencia. El autor de Hechos escribe muchos años después de Pablo. Y lo más importante, el autor de Hechos contradice muchas veces al propio Pablo en sus cartas. ¿Por qué? Porque el autor de Hechos está construyendo un Pablo. De la misma manera que los evangelios están construyendo un Jesús, el autor de Hechos construye a un Pablo porque Pablo ya es una figura venerada en las comunidades en el momento en el que el autor de Hechos escribe su libro. Pablo jamás dirá nunca en ninguna de sus cartas, o por lo menos no en las cartas que han llegado hasta nuestros días, porque sabemos que escribió más, pero el material que tenemos hoy auténticamente paulino no hace ninguna referencia a su conversión. De hecho, ni siquiera es una conversión. Él nunca lo llama conversión, él lo llama vocación, porque conversión implica que perteneces, hablando en estos términos, que perteneces a una religión y te conviertes en otra. A Pablo no le ocurre eso. Pablo jamás dejó de ser judío. Pablo vivió y murió como judío todos los días de su vida. Lo que siente, lo que experimenta, dice el propio Pablo, es una vocación, en el sentido de que es una llamada, como la de Moisés, como la de Abraham, como tantas otras figuras que son llamados por Dios a una misión en concreto. ¿Cuál fue la misión de Pablo? Y esto sí que él lo dice, predicar a su hijo a los gentiles. ¿Qué pasa? Que el autor de Hechos, que es muy curioso también, y la comunidad a la que escribe también es muy curiosa, y yo también soy muy curioso, yo también querría saber qué fue lo que le pasó a Pablo exactamente, pero que no puede ser porque no, el propio Pablo no lo dice, crea ese relato para ponerle efectivamente un marco de camino a Damasco, le pasó esto, Jesús le dijo no sé qué, y pero Pablo nunca dice que le hubiera ocurrido eso en ningún lugar. Otra cosa muy distinta es lo segundo que has dicho, que Pablo asciende al tercer cielo. Esto sí es suyo. Esto aparece en la segunda a los Corintios. Entonces, es una de las cartas auténticas que escribe Pablo. Entonces, es interesante porque ya sabéis que en la cosmovisión semita existen siete cielos. Entonces, Pablo afirma haber alcanzado el tercero, pero no sabe, dice que no está seguro si fue con su cuerpo o fuera de él, lo que hoy llamaríamos una proyección astral. Claro, Pablo, a lo largo de su vida, desde que tiene esa primera experiencia extática, que no sabemos en qué consistió, donde efectivamente se vuelve judeocristiano, no deja de perseguir a los seguidores de Jesús, se vuelve uno de ellos, se vuelve su principal valedor y un misionero, hasta casi el final de su vida está recibiendo revelaciones, tiene visiones, donde Dios le comunica cosas. De hecho, lo más famoso, claro, de aquí tampoco sabemos exactamente qué es lo que recibe en ese tercer cielo, si subió físicamente, si fue un ensoñamiento, una visión, un qué, porque Pablo, insisto, en sus cartas no es dado a especificar las experiencias místicas, cosa lógica por otra parte, porque pues si por algo se caracterizan las experiencias místicas es porque son inefables, no se pueden poner en palabras, pero sí es cierto que, por ejemplo, una de las revelaciones que Pablo recibe es la última cena. El relato de la última cena es una revelación que le da Dios a Pablo, según sus propias palabras.
No dice que se lo hayan transmitido los hombres, porque también él es muy honesto. También cuando a él le acusan, claro, de no haber conocido a Jesús, ¿no? De que quién es él para estar predicando en nombre de Jesús si no le ha conocido, una de las cosas que dice es que su evangelio lo ha recibido de Dios. Pero hay otras cosas donde dice, os cuento lo que a mí me fue transmitido. Es decir, lo que le han contado las comunidades de Antioquía y de Damasco con las que ha convivido. También con lo que le contó Pedro cuando estuvo con él en Jerusalén, lo que le debió contar Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, de lo que ha recibido de los hombres también lo transmite, pero también transmite las revelaciones que el propio Pablo tiene. Y la última cena es una de ellas. Entonces, el relato que aparece en los evangelios de la última cena es una revelación paulina privada, no es una tradición heredada de la Iglesia. Aunque se ha vendido así, lo que ha ocurrido es que los evangelistas colocan ese relato de la última cena y de la institución de la Eucaristía en vida de Jesús. Pero el propio Pablo dice que fue una revelación personal de Dios a él, lo que ocurrió la noche en que el Señor fue entregado. Entonces, esta es la cuestión. No sabemos exactamente cómo fue esa experiencia, visión, vocación, llamémosla como queramos, porque Pablo no nos lo dice. El relato de Hechos es completamente legendario. Es para situarle en un contexto y en un entorno narrativo creíble y factible, porque Pablo no lo dice. Y la gente quería saber cómo Pablo había cambiado tanto, por qué había cambiado tanto. Y entonces el autor de Hechos dice, por esto, ¡pum! Y ya está. Pero es otro Pablo, es el Pablo de Hechos, no es el Pablo de las cartas. Entonces, esta distinción también hay que hacerla igual que la hacemos entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Hay que distinguir entre el Pablo de las cartas, que es el Pablo histórico, de las cartas auténticas de Pablo, y el Pablo de Hechos de los Apóstoles, que está en construcción. El Pablo de Hechos es un personaje, porque ya es una figura venerada por la comunidad. Entonces, siempre que encontréis una contradicción entre las cartas de Pablo y Hechos de los Apóstoles, primad siempre las cartas de Pablo, porque es Ujú. él mismo hablando, por escrito, pero hablando. Y cuando estamos hablando de las cartas de Pablo, recordemos que están las cartas de Pablo y las atribuidas a Pablo Y las que no son de Pablo. y las que no son de Pablo, ¿ok? Las atribuidas a Pablo, las pseudo-paulinas, ¿ok? Eso Si es. quiere, porque va a ser más corto, danos la lista de las pseudo-paulinas para que entendamos, porque claro, van a haber algunas referencias, no, pero si Pablo dice aquí que tal y tal y tal. Sí. eh, No, o sea, en realidad es fácil porque es más o menos. Las auténticas de Pablo, ¿vale? Es la primera a los tesalonicenses, que es la primera que escribe. Gálatas, la primera y segunda a los corintios. Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son las auténticas de Pablo. Luego ya, Efesios, Colosenses, segunda a los tesalonicenses, Hebreos, primera y segunda de Timoteo, Tito, todas esas son deuteropaulinas. Esas no las escribe Pablo. Esas las escriben o bien seguidores de Pablo o cristianos que pretenden hacerse pasar por él, pero no son de Pablo. De ujú. Pablo son solamente esas siete. Primera a los tesalonicenses, a romanos. Y Claro. de hecho, Hebreos no tiene ni siquiera mención de Pablo en ningún lado. Lo que No, pasa que no. si no atribuyéramos Hebreos a Pablo, nos quedamos con 13 cartas. Y 13 cartas es un número muy malo. Sí. Entonces tenemos que tener 14 cartas porque 14 nos viene mucho mejor porque son 7 más 7 es un número más bíblico. Por eso Hebreos también se le atribuye a Pablo para porque nos falta la primera de Primera de Corintios, que no está, a la que se hace referencia en Primera de Corintios, que había una carta anterior. Entonces, como nos falta esa, nos quedamos con un número de 13. El 13 es un número yuyu. Entonces necesitamos un 14. Hebreos, vente para acá. Y Claro. la narrativa, fíjate, para añadir un poquitito a lo que estabas diciendo, la narrativa en Hechos de la conversión, o la conversión, lo que se conoce como la conversión de Pablo, en Damasco, incluso pequeños detalles como en qué calle estaba. Él se lleva a la calle llamada Estrecha. Porque de ahí en adelante él va a ir por el camino estrecho, por el camino más dificultoso. O sea, hasta el detalle del nombre de la calle está puesto ahí porque tiene un significado simbólico teológico. No es cualquier nombre de calle, es la calle estrecha. Am,
Tenemos a Alfred. Alfred, tienes que abrir el No, micrófono. Alfred, Alfred. Alfred, Alfred en catalán, agudo. en catalán. Saludos en catalán o en valencià. Mira, Saludos, querido patrono Oscar, un placer. yo te lo dije en inglés, fíjate. Ah, vale, venga, me callo. Bueno, saludos a mi querido patrono, a Oscar Sandri, saludos a César, es una maravilla escucharte, César. Quería decirte bueno, de lo que te estoy escuchando, está claro que en contra del sentir habitual de los protestantes y de los cristianos bíblicos, hemos de acercarnos a la Biblia como metarrelato, no como una colección de relatos paralelos o individuales, porque cuando intentamos darles coherencia es imposible. Ahí surge el dolor de cabeza y surge la decepción. Hay que leer, hay que integrar todo el texto y acercarnos a él, entiendo que como metarrelato. Pero la pregunta no es esta. ¿Cuál es tu opinión sobre las referencias escatológicas que aparecen desde Mateo 24, aparecen en Hebreos, por supuesto aparecen en Apocalipsis? ¿Cuál es el gran hecho escatológico del Nuevo Testamento? ¿La parusía, la segunda venida como opinan algunos? ¿O quizá la caída de Jerusalén como punto de inflexión en toda la historia del pensamiento judío? Es decir, se acaba el templo, todo el rito, toda la liturgia vinculada al templo. Para ti, ¿cuál es el gran hecho escatológico del Nuevo Testamento? Bueno, es que hay varios. Es que ahí está lo interesante. O sea, dependiendo de a qué libro acudamos, hay varios. Claro, es muy interesante porque sí, por ejemplo, para los sinópticos es muy claro que es la caída del Templo de Jerusalén y la caída de Jerusalén, ¿no? Como señal del final de los tiempos. Y ahí están las predicaciones, ¿no? De hecho, Marcos tiene todo un capítulo que se le llama el Pequeño Apocalipsis, ¿no? El capítulo 13, que habla sobre todo eso, sobre toda la destrucción de Jerusalén. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Juan, el gran evento escatológico es la propia vida de Jesús. Dice que el juicio es precisamente los que han aceptado a Jesús como no solo Mesías, sino palabra encarnada de Dios, y los que no. Y ese es el juicio. O sea, la comunidad joánica ya no esperaba un juicio final con resurrección de los muertos ni nada, sino que consideraba que el juicio había sido ese. Luego otra parte también de la comunidad joánica que va a escribir las cartas y el Apocalipsis considerará que el evento escatológico todavía está por venir y que llegará pronto, pero que tiene que llegar aún. Entonces es interesante porque hay varios momentos escatológicos importantes en el Nuevo Testamento dependiendo de la comunidad a la que se acuda. Entonces, claro, la gran transformación y si queremos entender un evento escatológico como un cambio de orden, de paradigma absoluto, yo diría entonces que es la redacción del Evangelio según Marcos, porque eso lo cambia todo. O sea, el Evangelio según Marcos es el primer intento de biografiar al maestro. Es la primera vez que las comunidades cristianas se preguntan quién fue ese hombre, ¿no? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Sí, había transmisiones orales, había textos desperdigados aquí y allá, pero no era una tradición unificada, ensamblada, editada, que pudiera ser circulada y difundida por todas las iglesias. Por lo tanto, el autor detrás de Marcos hace una cosa importantísima y fundamental, que es darle una narrativa a la vida de Jesús. Y eso lo va a cambiar absolutamente, porque le van a copiar la comunidad mateana, la comunidad locana, la comunidad joánica, que a su vez van a influenciar en el resto de cartas, el resto de libros del Nuevo Testamento, y que a día de hoy todavía los teólogos seguirán discutiendo sobre los evangelios, y todo lo empezó la comunidad de Marcos. Entonces, si entendemos eso, si entendemos ese evento escatológico como un cambio de paradigma total a la hora de vivir el cristianismo, yo diría sin ninguna duda la escritura del Evangelio según Marcos, porque pretende corregir a Pablo, como muy bien ha dicho Oscar antes, ¿no? Que Pablo dice, no, no, lo importante de Jesús es eso, su muerte en la cruz y que Dios lo resucitó, ¿no? Lo que ocurre después. Y Marcos le dice, no, no, no. Dice, lo que importa es que Jesús es el Hijo de Dios y que su vida es modelo y ejemplo de esa dignidad, ¿no? Los milagros y las sanaciones, ¿no? Sanaciones, exorcismos, curaciones, etcétera. Todo lo que hace es lo que importa en Jesús. Luego ya Mateo y Lucas, por ejemplo, pues también corregirán a Marcos, ¿no? Y le dirán, bueno, lo que hizo es verdad, es importante, pero también importa la enseñanza.
¿no? Sobre todo Mateo. Mateo va a ser el gran compilador de la enseñanza de Jesús, a quien presenta como un nuevo Moisés. Pero ya parte de Marcos, ya parte de la base de Marcos. Entonces, yo creo que entendiéndolo así, como evento escatológico, la redacción del Evangelio según Marcos. Entendiéndolo como se entiende en el pensamiento judío, pues es que, ya te digo, varía mucho de unos libros a otros. Pero el más compartido realmente es la caída del templo y la destrucción de Jerusalén, sin duda, porque se genera un trauma profundísimo en el pueblo judío, a la altura de lo que fue la pérdida del primer templo, ¿no? Después de la caída del primer templo, el yavismo tiene que reconstruirse a sí mismo y después de la caída del segundo templo tiene que volver a hacerlo. Y a partir de ahí se deriva el judaísmo rabínico. Y con las comunidades cristianas ocurre más o menos lo mismo, aunque no es tan fuerte, porque desaparece la enorme influencia que tenía la iglesia de Jerusalén. O sea, las iglesias de Judea, especialmente la de Jerusalén, que era la iglesia madre, y las iglesias de Galilea quedan enormemente mermadas por la Primera Guerra Judeo-Romana y empiezan a ganar preeminencia las iglesias del Mediterráneo y sobre todo que la autoridad se va a desplazar de Jerusalén a Roma. Entonces, claro, ese evento va a marcar mucho la deriva futura del cristianismo. Entonces, ya te digo que para mí todo depende de qué entendamos por evento escatológico, si a la manera judía o a la manera que te he contado de cambio de orden. Mm. Muy Gracias. bien. Gracias a ti. César. Bueno, perdón. Alfred. ¿Vas a comen- No, no, que decía que decías que tengo más preguntas, pero la próxima vez que venga César, porque La es que próxima en mi vez. cabeza ahora, Vale. Bueno, no, si pues, es pues que, ya. si es que va a venir, Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Fijaros que hemos tratado de, o bueno, de limitar a lo que es el origen del cristianismo, no el desarrollo, evidentemente, a través de los siglos, que ahí vamos, ahí hay candela, hay un montón de información, desde concilios a excomulgaciones, a etcétera, 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 creaciones, bueno, revivamientos, protestantismo, puf, ahí hay quedan para mucho. Pero el de día de hoy era el origen histórico del cristianismo. A mí, yo tengo mucho interés, más que nada por el hecho de que aquellos que han sido educados en la línea del cristianismo occidental, pues tienen una ignorancia académica del origen del Islam, por ejemplo. Y yo soy uno de los que está convencido de que la ignorancia es la cuna para la discriminación, para el racismo, para la xenofobia, etcétera. Entonces, vivimos en unos contextos actuales que son muy diferentes. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que nací en los 70, eh, totalmente diferente. Las personas que vemos en las calles son diferentes y creo que el conocernos los unos a los otros más, conocer las culturas más y sus formas de pensar es uno de los pasos más importantes para vivir en armonía y en comunidad y edificándonos los unos a los otros. Así que yo tengo un interés personal y que creo que lo comparten muchas otras personas en el canal de también informarnos, educarnos del origen, en este caso, por ejemplo, del Islam o aquí, por ejemplo, en Australia, ya te digo yo que no solo es el Islam, sino el hinduismo, el budismo, etcétera. Hay una comunidad de la India enorme, enorme. Yo trabajo con doctores, anestesistas, enfermeras de la zona sur de la India, de la zona norte de la India. Y bueno, ahí ya si entraríamos ahí, vamos, ahí sí que nos perdemos, porque hay más de ciento y pico religiones dentro del mismo país. Entonces, yo extiendo la invitación nuevamente a César para que, si se anima una próxima vez, que nos hable del origen histórico del Islam. Si le interesa a César, por mí, y estoy seguro que por nuestra Es un audiencia, temazo. encantado. Es un Dinos. temazo. Temazo.
Temazo, ¿a que sí? Es un temazo. Es un temazo. Temazo. Ahora te van a caer, ya verás. No, no, no. No, 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 porque el que hablas eres tú, así que al que le van a Sí, caer no, va a a mí, ser a mí tú. ya me caen, ¿eh? A mí ya me caen, no te creas. Ya Pero, estoy acostumbrado. pero fíjate, y ya, bueno, ya damos por concluido, digamos, el tema de hoy y tal, pero simplemente para aquellos que estamos aquí ahora en directo, yo nací en la cuna del grupo terrorista ETA, en el pueblo de Mondragón, Arrasate de Mondragón, que es en el centro del País Vasco, a mediados de los años 70, yendo al colegio en los 80, etcétera. Lo que hace el salir y educarte de otras cosas. O sea, a mí el beneficio que hizo el viajar como mochilero y aprender de otros lugares, aprender de los portugueses, aprender de tal, el venir aquí a Australia, otras maneras de pensar, estar trabajando con otras culturas y tener esa manera ese interés de aprender. Ok, ¿y por qué pensáis esto? ¿Por qué practicas de esta manera? Siempre con respeto, siempre con una intención genuina de aprender, de vivir en armonía. Y creo, sinceramente, lo que he dicho antes, que muchos de los problemas que se están viviendo ahora en las comunidades en España, en Europa, en Estados Unidos, aquí en Australia, bueno, vivimos en una isla y nos llegan pocos. Pero el movimiento eh, cultural y el movimiento de personas que se está ocurriendo ahora en el mundo, para mí el antídoto más grande es la educación. Tenemos que conocer quién vive al lado y por qué piensa lo que piensa no tenemos que creer lo mismo, no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que entenderlo, llegar a entenderlo. Entonces es muy, muy Amén. importante. Amén a eso. Ujú. Ok. Fantástico, bueno, nos han quedado unos cuantos ahí y tal, pero ya hemos dicho que no. Y estoy mirando la hora además, son las 11 de la noche, llevamos 2 horitas, le vamos a dar, porque si no vamos a quemar a nuestro invitado y ya no va a querer volver más. Así que si acaso os animo a Me que encanta. pongáis, cuando salga el vídeo, poner algún comentario con alguna pregunta que haya quedado en el tintero, ¿ok? Y si hay una pregunta en particular para César en los comentarios del vídeo, pues se lo paso a César y tal vez él Bueno, puede comentar algo o contestaros a través de la sección de comentarios si es que se da el caso, ¿ok? Por lo demás, muchísimas gracias, César. Ha sido nuevamente un privilegio, realmente. Creo que vosotros. de mucho beneficio. Y nada, estaremos en contacto.